Muy bien, desde el punto de vista médico, ¿se pudieron haber hecho mejor las cosas? ¿Se cometieron equivocaciones? ¿Hubo hierros? Los hubo y el gobierno claramente cuando se ha podido plantear preguntas, lamentablemente sin repreguntas en las conferencias que ha dado el Ejecutivo, no ha querido admitir errores. No ha querido. Seguimos insistiendo en las pruebas rápidas como método diagnóstico cuando sabemos que son las moleculares las que nos dan un resultado más certero, ¿verdad? Hay cosas que aún se pueden ajustar hasta que llegue la vacuna. ¿Es posible? ¿Hay tiempo todavía? Hablemos de eso con el doctor Ernesto Bustamante, que ha sido director jefe del Instituto Nacional de Salud. Doctor Bustamante, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Pamela. Gusto de saludarla. Igualmente. A ver, primero, conocer su balance a los 6 meses en materia de salud de la gestión del gobierno frente a la pandemia. Bueno, la gestión se mide por resultados y los resultados no son buenos. Ahora, claro, uno diría no son buenos en todas partes del mundo, pero digamos, si nos comparamos con los demás países del mundo, estamos en la cola, lamentablemente. Entonces, diríamos que comparativamente no estamos bien. Hay algunos países que están muy bien, algunos países que han logrado sacar la epidemia de su tierra. China, un país de 1.300 millones de habitantes, que es justo donde se inició la pandemia, ha logrado creo que en los últimos 10 o 12 días solo han tenido 10 casos y todos importados. Y ahí lo mantienen. Entonces ellos han controlado su pandemia. Pero Perú está en una situación muy desventajosa en cuanto al número de contagios y en cuanto al número de muertes. En ese sentido yo diría que se han cometido más errores y más graves que aquellos que se han cometido en otros países. Enumeremos los principales. Yo hablaba del tema de que usted fue desde el inicio muy crítico respecto a la estrategia de apoyarse principalmente en las pruebas rápidas más que en las moleculares. Al inicio de la pandemia claramente nos enfrentamos a la escasez de infraestructura para procesar con rapidez las pruebas moleculares, pero en el tiempo pudo haberse eso resuelto. Bueno, en realidad no nos enfrentamos a ninguna escasez de pruebas moleculares. Esa fue la excusa que se dio. Que no había pruebas suficientes. Para procesarlas, laboratorios para procesarlos. También fue una excusa. Había y hay. Hay, porque había equipos para procesar pruebas moleculares en 60 universidades del país. Solo se tenía que firmar un papel y esos equipos venían todos al Instituto Nacional de Salud o las mismas universidades podían empezar a procesar las muestras. O sea que fueron excusas. Lo que pasa es que se decidió utilizar las llamadas pruebas rápidas en la falsa creencia que eran equivalentes a las pruebas moleculares. Tan es así que el propio entonces ministro de Salud lo dijo públicamente y dijo que inclusive se había comunicado con la OMS pidiéndole que declare que las pruebas rápidas serológicas eran equivalentes a las pruebas moleculares para hacer diagnóstico. Y eso se hizo en abril del 2020. Entonces no es cuestión de que como no había molecular, entonces se compró rápida. No, fue una decisión de comprar pruebas rápidas en la falsa creencia de que eran sustituibles las pruebas moleculares por estas pruebas rápidas. Ese fue un error original, un pecado original me parece a mí, que trajo como consecuencia que no se pudiera identificar tempranamente a los pocos infectados que habían entonces y por tanto a los pocos contactos que estos infectados tenían y haber bajado el nivel de contagio a una velocidad menor y a una extensión menor de la que hoy tenemos. Entonces, me parece, y hoy se persiste. Usted ha mostrado hace pocos minutos en su programa cómo hay municipalidades que hoy todavía, principios de septiembre, están utilizando la prueba rápida para descartar, dicen, o para diagnosticar infección, o para determinar si es que un repartidor un courier, un repartidor de alimentos, sí, puede o no trabajar. Eso es pues una barbaridad. Hacer eso en marzo yo lo entendería. En abril, bueno.
pero en septiembre, que aún no tengan claro que esa prueba rápida no sirve, que lo que se está determinando como positivo en realidad es una persona que ya pasó una infección previa, quizá no a COVID-19, puede ser al coronavirus del resfrío común, contra el virus que esta prueba se hace reacción cruzada. Entonces, se sigue cometiendo el mismo error. No es que se siga haciendo solo la prueba rápida, sino se sigue utilizando a nivel de autoridad, inclusive municipal, la prueba rápida como instrumento de diagnóstico viral, lo que es un grave error. Pruebas rápidas, entonces, insistimos en el tema, la ministra Macetti habló de la posibilidad incluso dijo, vamos a comprar más pruebas moleculares para con eso ser barridos. Pero bueno, entonces, ese es un primer error. ¿Qué otro está en esta lista? ¿Qué otros errores están en esta lista? Bueno, un error inicial también fue que cuando se aplicó la medida de contención de cuarentena, pues lo que ocurrió fue que no se acompañó de un aprovisionamiento de víveres y medicamentos a aquellas personas que los necesitaban, que es la mayoría de la población. Si hacemos una cuarentena estricta en Alemania, es muy fácil. La mayoría de la gente en Alemania tiene ahorros y los que no lo tienen, porque también hay gente pobre en todas partes del mundo, pues no lo tienen, pero reciben ayuda del gobierno mediante cheques de desempleo, cheques de seguridad social, y lo mismo en muchos países. En Perú no pasa eso. Claro, se hizo el bono, pero el bono nunca llegó a todos, y además el bono había que ir a cobrarlo afuera y hacer colas y someterse a aglomeraciones, que son precisamente la antítesis de la cuarentena. Entonces, ¿para qué le pides que haga cuarentena a una señora si luego le exiges que al día siguiente vaya a hacer cola durante horas en un conglomerado de personas extrañas y al final ni le pagan? Le dicen, no, venga mañana y luego venga pasado. Todo eso ha significado que la cuarentena no funcione. No es las personas y los ciudadanos independientes solamente, ni exclusivamente, ni tampoco principalmente. Yo pienso que el error fundamental ha venido de nuestras autoridades gubernamentales, de todo nivel, de gobiernos nacionales, regionales y municipales. ¿Reconoce algún acierto en la gestión del Ministerio de Salud, bueno, la gestión multisectorial y del presidente Martín Vizcarra? Sí. Claro, por supuesto. Un acierto fue el decidir hacer la cuarentena, porque evidentemente había que resguardar a la población. El problema es que la cuarentena no se acompañó de dos cosas esenciales. Uno, aprovechar justo que había poca gente en la calle, es decir, estos individuos que repartían, que estaban en la cadena de alimentos, los trabajadores de la salud, periodistas que salían, gente que salía a hacer, por ejemplo, limpieza, policías, militares. A ellos había que hacerle justamente descarte molecular, para identificar tempranamente al infectado y separarlo. Mire cuánto policía se infectó, cuánto médico, cuánta enfermera se ha infectado. Justamente ellos eran los que debieron ser aislados, pero aislados tempranamente para no contagiar. Cuando la cuarentena terminó porque la gente se cansó o porque terminó de manera, o sea, porque terminó fácticamente o terminó legalmente, claro, pues el virus seguía afuera. Entonces, porque la gente había estado saliendo a cobrar el bono o a comprar comida porque no se la proporcionaban de manera directa, o a buscar que ganarse el pan para poder con ese dinero comprar y llevar comida a su casa. Entonces, esos fueron los fallos que tuvo acompañado de los aciertos, ¿no? El acierto es el dar el bono, sí, pero el bono se debió dar de otra manera. Se debió dar alimentos, colgar alimentos en las perillas, utilizar la logística de las empresas o la logística de la iglesia o del propio ejército para repartir comida, para hacer ollas comunes. Claro, entonces pero principalmente yo creo que el error fundamental fue el no haber privilegiado la identificación temprana. Luego también fue un acierto el haber utilizado grandes esfuerzos en mejorar la red hospitalaria.
al principio teníamos solo 300 camas UCI. Hoy hay 1.500 o más, creo, son 2.000 ya, me parece. Sí. O por lo menos que van a ser completadas. Eso está muy bien, eso hay que aplaudir. Pero esa es la parte final del espectro de la enfermedad. El que se enferma, claro, y el que llega a UCI, el comprar respiradores. Claro, pero para eso hay que evitar, para que la gente no se muera, hay que evitar que se enferme. Y para evitar que se enferme hay que evitar que se contagie. Doctor Bustamante. Y para evitar que se contagie estaba esta medida de identificar temprano. Sí, para terminar, ya estamos hablando de la vacuna, que podría, ciencia mediante, no digo Dios mediante, sino ciencia mediante, benditos los médicos y los científicos, para fin de año, y que podríamos empezar a vacunar, ojalá, el próximo año. A ver, en este tiempo que queda, todavía estamos a tiempo de corregir, de enmendar, de hacer ajustes para lo que resta hasta que se pueda, además ni siquiera, o sea, todo el próximo año, porque hasta que se logre la vacunación total como se pretende, no van a ser 3, 4, 6, 8 meses, probablemente sea un año y más. Entonces, en lo que ese proceso dura, se pueden hacer ajustes para poder que esta convivencia con el coronavirus no sea tan dramática, tan costosa. Sí, la respuesta es sí y se debe hacer. En primer lugar, yo creo que no solo es ciencia mediante, también Dios mediante. Yo creo que es importante. Dios no es incompatible con la ciencia. Aunque hay algunos científicos que no creen en Dios, hay otros que sí creemos en Dios. Y yo creo que sí, Dios mediante también. Pero la vacuna, como usted bien dice, es algo en lo que debemos confiar, que quizá, y usted con mucho realismo lo dice, mire, lo más probable es que en un año o año y medio recién nos estén vacunando a todos. Sí hay vacuna, porque es verdad, todavía es un sí, es que se llega a probar la eficacia y la y la ausencia de efectos adversos en alguno de los candidatos de vacuna que hay. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Su pregunta es perfectamente válida. Justamente lo que hay que hacer es bajar el nivel de contagios diarios de este número espantoso que tenemos ahora de 6.000, 8.000 casos nuevos por día, o 10.000 o 12.000 si consideramos las cifras de las regiones. No interesa, igual el número es muy alto. Lo que tenemos que tener es un número socialmente aceptable. Hoy en día socialmente aceptable sería, por ejemplo, 100 casos a la semana, 140 casos a la semana, ojo. Eso es totalmente aceptable. Con eso, usted y yo vamos a poder esperar 1, 2, 3 años hasta que aparezca la vacuna. Porque el riesgo de enfermarnos, de contagiarnos, con solo 100 casos nuevos por semana es un riesgo bajo. Pero en cambio el riesgo de enfermarnos o contagiarnos con 10.000 casos por día afuera es un riesgo alto. Y muy en especial si uno tiene una vulnerabilidad. Entonces el énfasis del gobierno hoy debería ser en bajar el nivel de contagios. Con eso ya no se va a necesitar más camas UCI, no se va a necesitar más plantas de oxígeno. Lo que se va a necesitar nada más es concentrarnos en reconstruir el país, reconstruir la economía del país, darle ayuda hospitalaria a quienes sí lo necesiten, por supuesto, pero esperemos que sean pocos. Para eso tiene que haber pocos contagios. Yo creo que toda nuestra estrategia de combate debe ser ahora bajar el nivel de contagios. Y eso es con pruebas moleculares, o sea, con el rastreo, prueba molecular, testeo y rastreo y aislamiento. Usted lo tiene. Ajá. Usted tiene la solución. Esa es la solución. Okay. Esa es la solución. Pero con pruebas moleculares. Y no es verdad que... Sí, porque detectan temprano. Y no es verdad que es tarde. Nunca es tarde. Nunca, nunca, nunca es tarde. Y nunca debemos rendirnos. Podemos tener 10.000 casos, de a poquito lo vamos bajando, a 8.000, a 5.000, a 4.000. Empecemos por las regiones que en este momento tienen pocos casos, anulemos el virus allí. Y en las zonas calientes donde hay muchos casos, donde hay muchísimos, hagamos que haya muchos. Y donde hay muchos, hagamos que haga poquitos o pocos. Y donde hay pocos, hagamos que haga poquitos. Claro. Hasta que lleguemos a la cifra mágica de 100, 120 por semana. Eso tenemos que hacer. Doctor Bustamante, siempre tan ilustrativa la conversación con usted. Muchísimas gracias. Gracias, Pamela. Pamela, gusto de saludarla. Buenas tardes, gracias. 12:44, cambiamos de tema.